En nuestra visita al Putumayo, recorrimos diversos lugares que de una u otra forma nos mostraron la realidad de la región y cómo fue que ésta se configuró desde un ámbito histórico. Para empezar, nuestro trayecto comprende a Timaná en el departamento del Huila y más hacia el sur, ya en Putumayo, a Yunguillo, Mocoa, Puerto Limón, Villagarzón, Orito y Puerto Asís. Ahora bien, es necesario empezar esta galería en la represa del Quimbo, localizada entre la cordillera central y oriental al sur de Neiva, en el Huila. Este proyecto hidroeléctrico, construido por Emgesa, la cual es una empresa del conglomerado internacional Enel, tiene el objetivo de abastecer la demanda energética que el país requiere a futuro. Sin embargo, es uno de los proyectos que más daños al ecosistema ha generado. Una vez visto este majestuoso paisaje, nos dirigimos a Timaná a pasar la noche y continuar el recorrido a Yunguillo. Tras algunas dificultades de comunicación, nos encaminamos finalmente al resguardo Inga de Yunguillo. Un recorrido corto en distancia pero largo en tiempo, debido a que las intensas lluvias habían hecho de la vía una gran pista de obstáculos, en el cual durante su recorrido se podían observar las quebradas bajando de la montaña para desembocar en el caudaloso río Caquetá. Tras casi 2 horas de camino, llegamos al caserío del Cabildo Osococha, uno de los 3 cabildos del resguardo, en donde los taitas, junto a la comunidad, nos esperaban en un ambiente de camaradería y diálogo. Allí desarrollamos un taller de cartografía social con una parte de la comunidad, en donde la metodología previamente construida fue reemplazada por una metodología espontánea, la cual inició con el taita Pablo narrándonos brevemente la historia de su territorio, los proyectos en los que vienen trabajando y algunas de las dificultades que tienen. Posteriormente, el taita Gabriel tomó la iniciativa de dibujar el croquis del resguardo para dar inicio a la construcción del mapa, que fue principalmente apropiado por las mujeres, quienes dieron cuenta de su profundo conocimiento del territorio y de la forma en la que su comunidad lo ordena y lo construye. Referenciaron en el mapa cada uno de los elementos principales de su territorio, las fuentes hídricas, los cultivos, los lugares sagrados, entre muchos otros, evidenciando que para ellos el territorio no es simplemente un espacio habitado, sino que es un ser vivo más que convive con ellos en completa armonía. Mientras estas empoderadas mujeres fueron construyendo este espectacular mapa, a los alrededores se iba presentando un diálogo entre algunos de nosotros, los estudiantes y profesores, con los taitas del cabildo, en donde nos contaron sus costumbres, su relación tan profunda con las plantas sagradas, principalmente la planta del yagé, la cual no solo es considerada como una planta medicinal para ellos, sino que es considerado el centro de su comunidad, pues en las ceremonias con esta sagrada planta es donde ellos toman las principales decisiones de su comunidad, de su resguardo y de su cabildo. En nuestro segundo día en el resguardo Inga de Yunguillo, el taita Gabriel nos hizo lo que él llamó un recorrido corto y suave, que no fue ni corto ni suave, por lo menos para nosotros. Arrancamos del caserío del Cabildo aproximadamente a las 9 a.m. Carretera abajo fuimos reconociendo el territorio de manera tangible, observando gran diversidad de especies y familias de árboles y plantas, desconocidas para la mayoría de nosotras y nosotros, pero mediante un diálogo erudito, mezclado de brillantez y experiencia entre el profesor Camilo Domínguez y el taita Gabriel, fuimos adentrándonos en el conocimiento de la diversidad de la flora y la fauna existente en el resguardo. En el recorrido pasamos por varias quebradas, esas mismas que contemplamos desde las camionetas el día anterior cuando entrábamos con una gran emoción y expectativa a tan grandioso territorio ancestral. En una de estas quebradas hace una pausa el taita Gabriel, señalándonos un camino hacia la montaña y dice a uno de nosotros los estudiantes: «Vamos por acá, hay que subir un poquito, pero es tranquilo». Entre miradas de curiosidad y duda, nos adentramos en la montaña, con el taita Gabriel adelante y abriendo trocha, uno a uno fuimos subiendo por un camino lleno de barro, que por momentos parecía incaminable y riesgoso, pues entre subidas y bajadas en ocasiones nos encontrábamos al filo del abismo. En medio de la zozobra y un poco de cansancio, llegó un momento de tensión, de esos que nunca faltan. El profesor Camilo resbaló y en un acto heroico el profesor Juan David se lanzó por encima de él para evitar lo que pudo haber sido una tragedia. Sin embargo,
Fuera de un fuerte golpe en una mano y algunas raspaduras y rasguños, no había daños mayores en ninguno, todos estaban bien. Después del incidente y un poco más de camino, llegamos a la espectacular cascada Xixe, lugar sagrado del pueblo inga. Contemplar la belleza del paisaje y sentir la paz y tranquilidad que allí se respira nos hizo comprender que valió la pena el riesgo y el cansancio. Después de un rato, emprendimos el regreso. Con mayores precauciones y a paso más lento, salimos de la montaña y encontramos de nuevo la carretera, devolviéndonos al caserío en donde por algunos minutos contemplamos el imponente río Caquetá, donde aprovechamos para lavarnos y refrescarnos en sus orillas. Empezamos a caminar rumbo al lugar donde recibiríamos el almuerzo. Ya eran la 1:30 p.m. El que iba a ser un corto y tranquilo recorrido duró 4 horas. Ya empezaba a sentirse la nostalgia de aquel recorrido, que nos maravilló con su belleza. Se acercaba la hora de partir. 4 p.m. llegaron las camionetas. Nos despedimos con nostalgia, pero con mucho agradecimiento de los taitas, quienes nos abrieron las puertas de su territorio y arrancamos rumbo a Mocoa, hablando en el camino sobre lo poco que comprendemos de la vida indígena y lo mucho que de estas grandes comunidades podemos aprender. Nuestra visita a Mocoa tenía como objetivo principal la realización de un taller sobre narrativas de los desastres socioambientales. Sin embargo, antes de dirigirnos a realizar este taller, nos encontramos con una organización quien muy amistosamente nos recibió y nos explicaron principalmente la conformación geológica del municipio, nos hablaron sobre sus experiencias el día de la avalancha y además nos explicaron cuáles son las medidas de gestión de riesgo que deben tomarse para que no vuelva a suceder esto. Entre las más importantes está la reubicación del municipio, puesto que evidentemente va a volver a suceder lo mismo que pasó el 1 de abril del 2017. Sin embargo, nos contaban que no es posible esta reubicación gracias a que existe una gran corrupción. Luego nos dispusimos a hacer un recorrido por los barrios más afectados el día de la avalancha, en donde pudimos evidenciar que efectivamente había un ambiente de muerte, de resignación y desesperanza, acompañados por los daños a la infraestructura, y esto contrastado con los relatos que luego hicimos en los talleres de narrativas, nos deja como experiencia que la corrupción está atravesando todo el desastre y aún así las personas viven en su cotidianidad con una muerte de la que no se habla y una espera que no termina. Siguiendo el recorrido, llegamos a Puerto Limón, ubicado a orillas del río Mocoa, un lugar netamente afro,
en donde antes la extracción de oro era la principal actividad económica de sus habitantes. En la actualidad está asentada una petrolera que lleva allí aproximadamente más de 10 años, y que según cuenta la gente es la que en cierta manera ha podido darle una nueva cara al corregimiento. Allí realizamos una actividad liderada por los estudiantes de filosofía, en donde básicamente se quería indagar la percepción de autoridad, justicia, moral y lealtad que rige sobre la población. Charlando con los habitantes, a grandes rasgos, nos pudimos dar cuenta de la postura que se tiene sobre el Estado, ya que aunque son un corregimiento de Mocoa, se sienten aislados como tal, y hoy en día buscan desanexarse, pues según cuentan, están cansados de mendigar la atención a la alcaldía. Esta desanexión podría ser histórica en el Putumayo, pero antes debe cursar por una consulta popular con sus habitantes, un consenso entre municipios y posteriormente pasaría a ser decisión de la Asamblea Departamental del Putumayo. En el municipio de Orito se realizó un conversatorio en el cual se dejó una idea que nos gustaría discutir en esta exposición sobre el sentimiento que deben tener las personas que habitan el Putumayo. No solo es diferenciado entre indígenas, colonos y poblaciones afrocolombianas. Se debe tener un sentimiento andino amazónico que recoja lo mejor de este extenso territorio que nos dejó una serie de reflexiones que con esta exposición quisimos mostrar. Puerto Asís es la ciudad que cuenta con la mayor población en el departamento del Putumayo, con 55.000 habitantes, concentrando el 18% del total del departamento. Esta ciudad fue fundada en 1912 gracias a una concesión del gobierno a la misión capuchina, en el intento por parte del Estado de contener y disminuir la influencia peruana en la zona. Además, se crea este asentamiento para evangelizar a la población indígena por disposición del gobierno de ese entonces. Puerto Asís fue un enclave importante durante la guerra con el Perú en 1932, albergando a las tropas colombianas durante el conflicto. En los años 60, Puerto Asís recibe las bonanzas de la economía petrolera, además de ser un punto donde llega una pequeña cantidad de colonos, producto de los programas agrícolas del gobierno y la violencia. La salida de campo que los estudiantes de distintas carreras hicieron al departamento de Putumayo dejó la enseñanza de que la geografía se construye a partir de la visita a campo, que hay que dejar los libros en la biblioteca y usar los datos solo para contrastar lo que se ve en el campo.